¿Qué mantiene unido un matrimonio cuando ya no queda amor, ni confianza, ni siquiera respeto básico? Para Jacqueline Crimble, la respuesta residía en la codicia y en una póliza de seguro de vida valorada en casi 300,000 libras esterlinas. La historia de ella y su manso esposo, Paul Crimble, conmocionó a toda Irlanda del Norte debido al nivel de manipulación fría por parte de una mujer apodada la Viuda Negra. Esta no es solo una tragedia sobre un matrimonio roto. Fue un complot meticulosamente planificado, donde el licor fuerte fue utilizado para debilitar a la víctima y una llamada de emergencia con la lengua fue orquestada para encubrir el crimen. Lo más horrible, incluso más que la muerte de Paul, es que Jacqueline utilizó a sus propios hijos, Daniel y Adam, como rehenes emocionales desde detrás de las rejas, solo para aferrarse a una pizca de poder. Le invitamos a conocer un caso cuya brutalidad de la perpetradora sigue atormentando a la familia de la víctima hasta el día de hoy. Jacqueline, también conocida como Jackie Mary Bennett, nació el 18 de diciembre de 1974 en el condado de Armagh, Irlanda del Norte. Ella era la menor de 2 hermanos en una familia de clase media. Desde pequeña, Jackie fue impredecible, mimada, testaruda y a veces completamente agresiva. Cuando llegó a la adolescencia, su comportamiento estaba completamente fuera de control. Sin embargo, su familia lo atribuyó simplemente a los cambios de humor de la adolescencia. Todavía tenían la esperanza de que maduraría y sentaría cabeza con el tiempo. En la escuela secundaria, Jackie conoció a Paul Crimble. Él era 3 años mayor que ella y era su polo opuesto, pero como dicen, los opuestos se atraen. Y en su caso, la atracción fue intensa. Paul provenía de una familia profundamente religiosa. Era un estudiante tranquilo, tímido, con calificaciones sobresalientes y la reputación de ser inteligente y confiable. Lo que le atrajo de Jackie fue su audacia, su energía ardiente y su seguridad en sí misma. Ella fue la primera chica de la que se enamoró, y quizás la única. Los padres de Jackie estaban más que satisfechos con su elección. Le dieron la bienvenida a Paul con los brazos abiertos, creyendo que él podría ser una influencia estabilizadora para ella. Con el tiempo, parecía que querían más a Paul que a su propia hija. Lo trataron como si fuera de la familia desde el primer día. Los padres de Paul, por el contrario, desconfiaron de Jackie desde el principio, pero no intervinieron. Sus compañeros notaron la marcada diferencia en la pareja. Jackie era temperamental y propensa a las discusiones, a veces a las peleas físicas, mientras que Paul era el pacificador, conocido por evitar los conflictos y resolver los problemas con calma. Muchos lo consideraban amable, responsable y sabio para su edad. Cumplía sus promesas y siempre estaba allí cuando alguien necesitaba ayuda. A los 17 años, Jackie descubrió que estaba embarazada. Inmediatamente se lo comunicó a Paul. En ese momento, ella todavía estaba terminando la secundaria y Paul era un estudiante universitario de 20 años. Su reacción fue rápida. Se casaría con ella y asumiría toda la responsabilidad. Jackie no estaba preparada para el matrimonio y mucho menos para criar a un hijo. Pero interrumpir el embarazo no era una opción, ni para Paul ni para su devota familia, que consideraban ese camino inaceptable. Así que Paul compró anillos y propuso matrimonio. Jackie aceptó. La pareja celebró una boda sencilla en 1992, festejando con la familia cercana y unos pocos amigos. Pero solo unos días antes de la ceremonia, Paul le confesó en secreto a su mejor amigo que él y Jacqueline eran polos opuestos. No estaba seguro de si ella realmente lo amaba. Y para ser honesto, le asustaba un poco el temperamento de ella. Incluso Paul admitió que no sabía si lo que sentía era amor o simplemente deber y costumbre. Como nunca había salido con nadie más, no tenía nada con qué comparar. Su amigo escuchó atentamente e intentó persuadirlo de que se fuera, advirtiéndole a Paul que podría ser el error más grande de su vida, que podría ser miserable. Pero Paul estaba decidido. Dijo que no podía abandonar a una mujer que llevaba a su hijo.
Él creía o esperaba que la maternidad cambiaría a Jacqueline para mejor, que se volvería más suave, más cariñosa. Trató de convencerse a sí mismo de que todo estaría bien. Lo que no se dio cuenta fue lo equivocado que estaba. A principios de 1993, los recién casados dieron la bienvenida a su primera hija, una niña llamada Danielle. 6 años después, Jacqueline dio a luz a su hijo, Adam. Paul sustentaba por completo a la familia y nunca tuvieron problemas financieros. Después del nacimiento de Adam, los Krimble decidieron mudarse a una casa más grande y en el año 2000 se mudaron a una acogedora casa adosada de 3 dormitorios en Armagh. En ese momento, Paul trabajaba como ingeniero mecánico superior con un buen salario. Jacqueline, mientras tanto, no trabajaba. Dijo que prefería concentrarse en administrar el hogar y criar a los niños. Pero la verdad era que no era buena en ninguna de las dos cosas. Jackie era egoísta, temperamental y a menudo mostraba signos de comportamiento agresivo, incluso hacia su propio hijo e hija. Una vez que los niños fueron un poco mayores, Jacqueline hizo algunos intentos a medias por encontrar trabajo. Pero debido a su naturaleza conflictiva, rara vez duraba mucho tiempo en algún lugar. Además, la mayoría de las noches salía a beber mucho a los bares, mientras Paul se quedaba en casa cuidando de Daniel y Adam. Incluso cuando estaba sobria, Jackie no era agradable de tener cerca, pero una vez que comenzaba a beber, podía volverse incontrolable. Discutía, peleaba, usaba un lenguaje abusivo y coqueteaba abiertamente con hombres al azar. Cualquier intento de criticarla o pedirle que se calmara era recibido con hostilidad. Los que estaban cerca de ella nunca sabían lo que podría hacer a continuación. Los vecinos y amigos de la familia sabían bien lo que estaba sucediendo, y muchos sentían una profunda simpatía por Paul y los niños, que tenían que soportar el comportamiento errático de Jackie. Viviendo en un pueblo pequeño y tranquilo, las payasadas de Jacqueline no pasaron desapercibidas. Su salvaje reputación afectaba a toda la familia. Paul estaba avergonzado. Daniel y Adam eran objeto de burla por parte de sus compañeros en la escuela, pero a Jackie parecía no importarle. No intentó ocultar su estilo de vida. Era una clienta habitual en los bares y clubes locales, donde incluso los empleados la temían cuando llegaba. Su presencia casi garantizaba que las cosas escalarían a una pelea, o algo peor. Jacqueline dominaba a la familia por miedo. Su estado de ánimo podía cambiar en un instante, y cuando lo hacía, su familia pagaba el precio. Paul rara vez hablaba de ello, pero las personas cercanas a él, amigos, familiares, incluso compañeros de trabajo, notaron lo incómodo que se ponía cada vez que su esposa estaba cerca, o incluso cuando se mencionaba su nombre. La gente le había insistido una y otra vez para que la dejara. Pero Paul temía que si lo hacía, perdería el acceso a su hija y a su hijo. Cada vez que discutían, Jackie lo amenazaba, diciéndole a Paul que lo alejaría de los niños y, lo que era peor, que tenía formas de hacer que su vida fuera miserable. Insinuaba conseguir ayuda de los hombres que conocía en los bares. Hombres que, según ella, harían cualquier cosa por ella, incluso si traspasaba los límites legales. Paul, por miedo, a menudo cedía y se mantenía en silencio. En la mañana del domingo, 20 de junio de 2004, la central de emergencias recibió una llamada de una mujer aterrorizada pidiendo ayuda. Afirmó que ella y su esposo habían sido atacados en su casa por 3 asaltantes desconocidos. Según ella, los intrusos los habían golpeado, atado, y después de intentar robar, huyeron de la escena, llevándose a su esposo en el coche de ellos. La persona que llamó era Jacqueline Krimble. Inmediatamente se enviaron unidades policiales y personal médico. Cuando llegaron a la casa, encontraron a Jacqueline dentro. Tenía las manos atadas a la espalda con una brida de plástico. Sin embargo, curiosamente, sus piernas estaban libres. Los oficiales asumieron que había logrado soltarse parcialmente, pero algo no encajaba. Aunque había afirmado anteriormente que los atacantes los habían golpeado tanto a ella como a Paul, Jacqueline no tenía moretones, rasguños ni lesiones visibles.
Afortunadamente, los niños no estaban en casa en ese momento. Habían sido enviados a casa de sus abuelos paternos para pasar el fin de semana. Jacqueline les dijo a los investigadores que la noche anterior, el sábado por la noche, ella y Paul habían salido a tomar una copa. Habían tomado unas copas, se quedaron hasta después de medianoche y regresaron juntos a casa. Pero justo cuando Paul estaba abriendo la puerta principal, 3 figuras enmascaradas aparecieron de repente de la oscuridad y los obligaron a entrar a la casa a punta de pistola. Afirmó que los intrusos los ataron, exigieron dinero y drogas y se pusieron violentos cuando Paul trató de razonar con ellos. Según su relato, golpearon a Paul varias veces, luego le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza justo delante de ella. Dijo que cuando los atacantes se dieron cuenta de que no había dinero en efectivo ni drogas en la casa, decidieron robar el coche de la pareja. Por razones desconocidas, se llevaron a Paul con ellos y dejaron a Jacqueline atrás. Les dijo a los detectives que después de que se fueron, ella había logrado arrastrarse hasta el teléfono y llamar para pedir ayuda, marcando con la lengua. Ella insistió en que Paul aún podría estar vivo y les rogó a los oficiales que lo encontraran antes de que fuera demasiado tarde. Pero a pesar de sus súplicas urgentes, algo no estaba bien. Jacqueline estaba extrañamente tranquila, casi demasiado tranquila para alguien que acababa de sufrir una intrusión en su hogar y posiblemente había presenciado un acto de violencia. Sin embargo, la policía no tenía motivos inmediatos para dudar de su historia. El coche de los Crimble fue catalogado inmediatamente como robado y se lanzó una búsqueda en todo el condado. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a recolectar pruebas en la escena. Interrogaron a Jacqueline con la esperanza de obtener una descripción de los atacantes, cualquier cosa que pudiera servir como pista. Pero según ella, los 3 hombres estaban enmascarados. Afirmó que no podía recordar ninguna característica distintiva, ni acento, ni cojera, ni tatuajes o ropa distintiva. Todo lo que pudo decir fue que eran hombres y que eran 3. A la mañana siguiente, menos de 24 horas después de que comenzara la investigación, la policía encontró el coche de los Crimble abandonado a solo 2 millas de la casa. Estaba estacionado en un callejón apartado al lado de una propiedad vieja y vacía. Dentro del maletero había una escena espantosa. El cuerpo del hombre de 35 años, Paul Crimble, mostraba signos claros de un ataque violento. Tenía las muñecas atadas a la espalda con bridas y sus tobillos estaban atados de manera similar. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de moretones, evidencia de haber sido gravemente golpeado y torturado. Cuando la policía informó a Jacqueline sobre el hallazgo, su reacción lo sorprendió. Permaneció extrañamente tranquila. No hubo lágrimas ni colapso. Fingió sorpresa, trató de parecer angustiada, pero en solo un momento preguntó cuándo le devolverían el coche. Los detectives tomaron nota. La reacción de la joven viuda no coincidía con el horror de lo que acababa de descubrirse. Inicialmente, la policía aceptó su relato. Ella era la única testigo y ninguna evidencia sólida contradecía su testimonio. Pero cuanto más observaban su comportamiento, más sospechas surgían. Pronto, los investigadores descubrieron que su matrimonio con Paul se había roto durante años. No era conocida por ser una esposa o madre cariñosa. Vecinos, conocidos, incluso su propia familia pintaron un panorama preocupante de su carácter. Profundizando, descubrieron que Jacqueline había estado saliendo con otro hombre durante varios meses. Un granjero local llamado Roger Ferguson. Él vivía en Armagh con su anciana madre. Los lugareños habían visto a Jackie y Roger juntos a menudo, bebiendo en bares, actuando sin ninguna discreción. Incluso se le había visto visitando su casa durante el día mientras Paul estaba en el trabajo y los niños estaban en la escuela o en la guardería. Para el día después de que se encontró el cuerpo de Paul, Jacqueline había pasado de víctima a principal sospechosa, y Roger Ferguson ahora estaba siendo considerado como un posible cómplice.
Jacqueline no actuaba como alguien que estaba de luto por una pérdida brutal. Estaba más preocupada por recuperar su coche, y su historia original sobre una banda de extraños armados que irrumpieron exigiendo dinero y drogas sonaba inverosímil. Nunca antes había ocurrido un incidente como ese en la tranquila ciudad. ¿Y por qué estos supuestos atacantes desaparecerían sin dejar rastro después de deshacerse del coche con un cuerpo todavía dentro? Nadie informó haber visto a extraños en el área esa noche, pero la mayoría de las personas que conocían a Jacqueline tenían algo negativo que decir. Luego ocurrió otro giro inesperado. Los investigadores descubrieron que Paul tenía una póliza de seguro de vida. Si moría, Jacqueline recibiría el pago, casi 300,000 libras esterlinas. Eso lo cambió todo. Ahora había un motivo, frío, calculado y escalofriante. Jacqueline afirmó haber usado su lengua para marcar el número de ayuda en un teléfono de botones. Los investigadores enviaron el dispositivo para analizarlo y, de hecho, llevaba rastros de su saliva. Pero durante la inspección inicial de la escena, los detectives notaron que el teléfono había sido encontrado boca abajo en la mesa de café. Con sus manos supuestamente atadas a la espalda, simplemente no había forma de que ella pudiera haberlo volteado después de llamar o de haberlo alcanzado en esa posición en primer lugar. Luego hubo otra cosa en la computadora familiar de la pareja. El historial de búsqueda reveló un rastro inquietante. Alguien había pasado meses investigando pólizas de seguro de vida, pagos y el proceso de cobro en caso de muerte del asegurado. Cuando fue confrontada, Jacqueline negó saber nada al respecto, sugiriendo que quizás Paul había sido quien investigó. Mientras tanto, el hombre que la policía sospechaba que era un posible cómplice, Roger Ferguson, parecía tener una coartada sólida. Su anciana madre les dijo a los oficiales que Roger se había sentido enfermo esa noche alrededor de la 1:30 de la mañana. Afirmó que ella estaba buscando algo en el botiquín para ayudarle con sus problemas estomacales. Su testimonio sonó convincente. Sin embargo, los investigadores no estaban dispuestos a descartarlo todavía. Para verificar sus historias, los detectives decidieron rastrear los datos de ubicación de los teléfonos tanto de Roger como de Jacqueline esa noche. Los resultados fueron inequívocos. Roger no estaba en casa. Los datos mostraron que su teléfono había emitido una señal en la casa Krimble, donde se quedó durante varias horas. No solo eso, sino que también fue visto con Jacqueline en un bar local al día siguiente, solo 24 horas después del funeral de Paul. Luego hubo otra señal sospechosa. Roger y Jacqueline habían visitado recientemente juntos un concesionario de automóviles. Preguntaron sobre pagos mensuales y opciones de financiación para un SUV caro. Curiosamente, la madre de Roger se unió a ellos en este viaje, añadiendo otra peculiaridad a la historia. Los investigadores comenzaron a sospechar que Jacqueline y Roger podrían haber estado planeando cómo gastar el pago del seguro de vida, y que la madre de Roger podría saber más de lo que decía. A pesar de las crecientes sospechas, Jacqueline se mantuvo firme en su historia durante los interrogatorios. Ella negó tener una aventura, negó querer la muerte de Paul, pero a estas alturas nadie lo creía. Justo antes de la tragedia, Jacqueline había aceptado un trabajo cuidando a ancianos en un asilo, pero solo duró unas pocas semanas antes de ser despedida, supuestamente por mentir y por constantes conflictos con sus colegas. Sin embargo, ella nunca le contó a Paul sobre el despido. Continuó fingiendo ir a trabajar o tomar turnos de noche, cuando en realidad pasaba la noche en la casa de Roger Ferguson. El engaño salió a la luz por casualidad. Paul se encontró con una de las antiguas colegas de Jacqueline, quien le contó la verdad. Él confrontó a su esposa, y eso provocó otra discusión explosiva. Jacqueline lo amenazó con dejarlo para irse con su amante, llevándose a los niños y evitando que Paul los volviera a ver. Ese era el mayor miedo de Paul, así que cedió. Aceptó sus mentiras y fingió ignorar la aventura. La única persona a la que Paul le confió esto fue su mejor amigo.
el hombre que luego testificaría en el tribunal y compartiría todo lo que Paul le había dicho en las semanas previas a su muerte. Roger no era el más inteligente. Era fuerte, sin duda, pero ingenuo y fácilmente influenciable. Jacqueline no tardó en envolverlo con su dedo. Ella lo controlaba con facilidad, manipulándolo para que hiciera lo que ella quisiera. Si ella insinuaba un conflicto, él estaba listo para saltar y pelear, lo que la hacía sentirse poderosa. Él parecía amarla de verdad y creía cada palabra que ella decía. Jacqueline se hizo pasar por la víctima. Le dijo a Roger que Paul era físicamente brusco con ella, incluso abusivo. Afirmó que él la trataba mal, que ella vivía con miedo. Por supuesto, nada de eso era cierto. Pero con cada nueva queja, Roger odiaba más a Paul. Creía que Paul era una amenaza, no solo para Jacqueline, sino también para su oportunidad de tener una vida juntos. Ella le sembró la idea de que una vez que Paul desapareciera, todos sus problemas se desvanecerían. Y además de todo, tendrían una gran suma de dinero para empezar de nuevo. Aproximadamente 2 semanas antes de cometer el crimen, Jacqueline intentó en secreto encontrar a alguien dispuesto a llevar a cabo el acto a cambio de dinero. Pero después de acercarse a algunas personas y fracasar, ella y Roger descartaron la idea. Probablemente decidieron que sería más seguro y rentable hacerlo ellos mismos. De esa manera no habría cabos sueltos y nadie más con quien compartir el pago. El viernes 18 de junio, Jacqueline llevó a los niños a casa de su suegra para pasar el fin de semana. Al día siguiente le sugirió a Paul que salieran, tomaran unas copas, hablaran, que intentaran arreglar las cosas. Paul agradeció la idea. Pensó que tal vez estaban mejorando. No tenía idea de que era una trampa. Esa noche en el bar, los testigos notaron algo peculiar. Jacqueline, que rara vez bebía mucho ella misma, constantemente invitaba a su esposo a beber. Paul solía beber poco, pero ella seguía pidiendo bebidas fuertes, insistiendo en que bebiera una tras otra. Para medianoche, apenas podía mantenerse en pie. Ella lo ayudó a salir del bar. Esas imágenes de la cámara de seguridad se convertirían más tarde en la última vez que se vio a Paul Trimble con vida. Y aquí es donde la línea de tiempo se vuelve sospechosa. El bar estaba a solo 10 minutos a pie de su casa. Jacqueline afirmó que tan pronto como llegaron a casa ocurrió el ataque, que duró no más de 15 minutos, y después Paul fue llevado por los atacantes en su coche mientras ella se quedó atrás y llamó para pedir ayuda. Pero según la línea de tiempo, casi 90 minutos pasaron entre el momento en que se les vio salir del bar y la llamada de emergencia. Los detectives creyeron que ese tiempo se utilizó para montar la escena del crimen y posiblemente limpiar la evidencia. Había otro signo sospechoso. Jacqueline había emborrachado deliberadamente a Paul para que no pudiera defenderse. Ella les dijo a los investigadores que los atacantes lo patearon mientras caía. Luego lo asfixiaron con una bolsa de plástico, usando cinta adhesiva alrededor de su cabeza. Las heridas encontradas en el cuerpo de Paul coincidían con su descripción, pero en ese momento la policía estaba casi segura de que los atacantes no eran otros que Jacqueline y su novio, Roger Ferguson. En un registro minucioso de la casa, los detectives descubrieron una marca borrosa y parcialmente borrada de una bota. Parecía que alguien había intentado limpiarla, pero no lo había logrado. Su patrón de la suela coincidía con el de las botas que Roger usaba habitualmente. Aunque eso por sí solo no habría sido suficiente para condenarlo, ciertamente lo señalaba. Y eso no fue todo. Los investigadores estaban a punto de descubrir pruebas aún más condenatorias. Pruebas que sugerían que este no fue solo un crimen pasional, sino un complot cuidadosamente planificado y brutalmente ejecutado. En el cubo de basura de la cocina, enterrado entre la basura, los investigadores encontraron una colilla de cigarrillo con la saliva de Roger. En la brida utilizada para atar las manos de Jacqueline, descubrieron una huella dactilar parcial que le pertenecía a él. Más incriminante aún, las bridas utilizadas para atar las muñecas y los tobillos de Paul también llevaban las huellas dactilares de Roger Ferguson.
y en la bolsa de plástico utilizada en la asfixia, los investigadores descubrieron residuos de aceite de piel tanto de Jacqueline como de Roger. Durante la investigación, la policía descubrió una tercera persona involucrada en el crimen, un adolescente llamado Colin Robinson, un conocido de Roger. La noche del ataque, Roger llamó a Colin y le pidió un favor, solo diciéndole que necesitaba ayuda con una situación. Colin condujo hasta allí, estacionó a poca distancia de la casa Crimble y caminó el resto del camino para evitar llamar la atención. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Colin entró en pánico e intentó irse, pero Roger lo amenazó con un cuchillo, obligando al adolescente a ayudar a mover el cuerpo de Paul al coche y meterlo en el maletero. Juntos, condujeron el coche hasta un lugar apartado y lo abandonaron. Inicialmente, el adolescente asustado negó cualquier participación, pero en su segundo interrogatorio se derrumbó y confesó. La investigación duró varios meses. Los detectives reunieron pruebas irrefutables, entrevistaron a todos los testigos y obtuvieron una confesión completa del tercer participante. Sin embargo, el juicio no comenzó hasta la primavera de 2007, casi 3 años después de la muerte de Paul Crimble. El 7 de mayo de 2007, Jacqueline y Roger fueron declarados culpables de un crimen premeditado llevado a cabo por ganancia financiera a través del pago del seguro de vida. Jacqueline fue sentenciada a 20 años de prisión. Roger recibió 18 años. Colin Robinson, por ser menor de edad en ese momento y por haber sido forzado, fue condenado a 3 años por ayudar y encubrir el crimen. La anciana madre de Roger también enfrentó consecuencias legales por proporcionar una coartada falsa. A pesar de que ella afirmó que él estaba en casa la noche del crimen, los datos del teléfono lo refutaron. Dada su edad y estado de salud, recibió una sentencia suspendida de 1 año. Pero incluso tras las rejas, Jacqueline continuó lastimando a sus seres más cercanos. Estaba resentida con su familia por no apoyarla en el juicio. Todos los que la conocían parecían aliviados de que estuviera bajo custodia, incluida su propia madre, quien declaró que personas como Jackie deberían mantenerse alejadas de la sociedad para siempre. En un acto inquietante, solo unos días después del funeral, Jacqueline quemó todas las pertenencias y fotos de Paul, como si borrarlo fuera a borrar su culpa. De alguna manera, Daniel logró rescatar algunas fotos de ella con su padre. Las guardó escondidas en el cajón de su mesita de noche. Su madre nunca las encontró. El pago del seguro de 300,000 libras esterlinas, el motivo detrás de todo el crimen, fue para los hijos de Paul, Daniel y Adam. De la noche a la mañana perdieron tanto a su padre como a su madre, pero sus dificultades no terminaron ahí. Jacqueline no quería que sus propios padres o los padres de Paul criaran a su hijo e hija. Ella luchó contra que se les concediera la custodia, asegurando finalmente que Daniel y Adam terminaran en hogares de acogida a pesar de tener abuelos vivos. En el momento de la tragedia, Daniel tenía solo 11 años. Adam solo acababa de cumplir 5 años. Jacqueline retuvo los derechos parentales y los usó para manipular a los niños desde la cárcel. Intentó presionarlos para que declararan públicamente su inocencia, prometiéndoles todo a cambio. Por ejemplo, les dijo que firmaría los permisos de excursiones escolares si la visitaban en prisión. Pero cuando llegaban, les exigía que dieran declaraciones a su favor. Cuando se negaban, ella no firmaba. Como resultado, los hermanos a menudo eran los únicos en su clase que no podían participar en las salidas de fin de semana. Hoy, Daniel tiene 31 años. Vive en Basingstoke, trabaja en una guardería y tiene una relación con un hombre llamado Simon Bryce, un ingeniero. Adam ahora tiene 25 años. Él obtuvo un título y se mudó a Londres. Jacqueline está programada para ser liberada el próximo año y sus hijos adultos están inmensamente preocupados. Temen que ella regrese para hacer lo que siempre hace. Jacqueline Crimble, la que arruinó a su familia por codicia y egoísmo, pronto saldrá de la prisión. Aunque perdieron a su padre de una manera brutal y tuvieron que soportar la manipulación de su madre durante 2 décadas, Daniel y Adam todavía tienen que enfrentar su mayor miedo:
¿Puede la viuda negra haber cambiado realmente o volverá para seguir sembrando la tragedia en sus vidas? Aunque el tiempo ha pasado, el legado de culpa y control de Jacqueline sigue siendo un fantasma que amenaza el futuro de los dos niños que fueron dobles víctimas en este impactante caso. La mujer que acabas de escuchar era Ana María Henao, y esa grabación se ha convertido en la última pista. Ana había llegado a Madrid apenas unas semanas antes en busca de una nueva esperanza, huyendo del tenso proceso de divorcio por $15 millones con su acaudalado esposo, David Knesevich. Sin embargo, en lugar de un nuevo capítulo, se adentró en una escena de pesadilla. Desapareció sin dejar rastro en su apartamento de lujo. Las cámaras de seguridad fueron rociadas con pintura para oscurecerlas, pero afortunadamente una pequeña parte del objetivo logró grabar la imagen de un hombre misterioso saliendo del edificio con una maleta grande. Lo más aterrador es que este hombre tenía características idénticas a las de su marido. Desde Miami hasta Serbia y luego a Madrid se trazó una ruta de 7.000 kilómetros para ocultar un crimen. ¿Qué pasó en ese apartamento? ¿Y por qué, incluso después de que el principal sospechoso se suicidara en prisión, el cuerpo de Ana María Henao sigue siendo un misterio sin resolver? Ana María Henao nació el 26 de mayo de 1983 en Colombia, en el seno de una familia que valoraba profundamente la unión, el respeto y el esfuerzo. Desde pequeña, Ana mostró una personalidad amable y curiosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás y a descubrir el mundo que la rodeaba. Algún tiempo después, con el nacimiento de su hermano menor, Juan Felipe, ella se convirtió en su guía y compañera inseparable. Ya en su juventud, Ana destacó entre sus seres queridos como una chica vibrante, con muchas ganas de aprender y una gran determinación. Y fue gracias a estas cualidades que obtuvo su título como licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Para ese entonces, su hermano Juan había logrado emigrar a Estados Unidos y la convenció de seguir sus pasos. Fue así como, armada de planes y sueños, Ana partió en búsqueda de un nuevo destino. No tenía mucho tiempo en aquel país cuando en su camino se cruzó un hombre llamado David Knesevich. Nacido en Serbia, David era un exitoso empresario con una destacada trayectoria en el mundo de la tecnología y contaba con la ciudadanía estadounidense. Era apuesto, galante y un tanto reservado. Pronto él y Ana comenzaron una relación amorosa. Así las cosas, en 2011 la pareja contrajo matrimonio y ella tomó el apellido de él. Con el paso del tiempo y después de trabajar en varias empresas multinacionales, David y Ana decidieron fundar su propia empresa. Juntos fundaron la compañía con sede en Miami, que incluía la venta de productos tecnológicos y bienes raíces. Mientras Ana se desempeñaba como gerente de proyectos, su esposo fungía como director general. El éxito no tardó en llegar y se vio reflejado en el patrimonio que construyeron, estimado en unos $15 millones y que incluía un total de 6 propiedades. Pero a pesar de tener esta estabilidad financiera y profesional, comenzaron a surgir problemas en su entorno y en su relación. Durante años, el matrimonio estuvo enfrentando distintas demandas legales por hipotecas sin pagar que finalmente fueron resueltas a su favor, pero esto reflejó un periodo complicado en sus vidas. Estas dificultades evidenciaron que detrás de aquel aparente éxito también atravesaban momentos de tensión y desafíos significativos. En ese escenario, los asuntos de David parecieron complicarse aún más cuando en el año 2018 tuvo que solicitar una orden de alejamiento en contra de 2 hombres que, según él, lo estaban amenazando. De cualquier forma, cuando no se presentó a las audiencias, la medida no prosperó y todo quedó solamente en eso. Finalmente, en 2023, después de años de esfuerzos por salvar y enmendar su relación, Ana llegó a la dolorosa conclusión de que ya no existía una solución posible para ellos. Según fuentes cercanas a la pareja, gran parte de la decisión de separarse estuvo marcada por las reiteradas infidelidades de David, que habían minado la confianza y el respeto mutuo. Entre lágrimas, Ana llamó a su familia en Colombia para darles la noticia.
Sin embargo, el proceso de separación se volvió aún más complejo y tenso cuando comenzaron a surgir fuertes diferencias en torno a la división de bienes. Ana proponía una distribución equitativa, sugiriendo que cada uno se quedara con la mitad del patrimonio. Por su parte, David mostró resistencia a esta idea, lo que generó un ambiente de confrontación y dificultó la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso. El conflicto escaló a tal punto que Ana se encontró fantaseando con la posibilidad de poner distancia con David, y en ese proceso recordó lo mucho que le gustaba a España, desde su cultura, pasando por la comida, hasta las muchas amistades que había hecho en sus distintas visitas a este país. Para ella era un lugar donde se sentía segura y plena. Fue así que en diciembre de 2023, Ana tomó un vuelo que la conduciría a un capítulo que ella esperaba fuese mucho más esperanzador en su vida. Lo hizo con miedo, ya que por ese entonces estaba convencida de que David la vigilaba. Después de haber aterrizado en España, alquiló un apartamento en un barrio madrileño de clase alta, inicialmente desde el 5 de enero hasta el 5 de febrero, según confirmaron luego sus allegados. Ana llegó a aquel país con la idea de fundar una organización para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad. En los días y las semanas siguientes, ella se mantuvo en contacto permanente con sus familiares y también se reencontró con una gran amiga de nombre Sana. En las fotos que ambas se tomaron esos días, en la mirada de Ana se podía entrever el optimismo que la embargaba, como si aquel viaje fuese una especie de escape al calvario que padecía con David. Incluso a mediados de enero no solamente comenzó a usar una aplicación de citas, sino que pidió extender la reserva en el apartamento por un mes más, hasta el 5 de marzo, mientras buscaba una propiedad para quedarse a largo plazo en la ciudad. Por si fuera poco, también planificó un viaje a Barcelona con su amiga. Tenían planeado partir el lunes 5 de febrero. Los días fueron pasando y en la mañana del viernes 2 de febrero de 2024, Ana envió un par de notas de voz a sus allegados para ponerlos al corriente de su vida. Contó la rutina que hacía todos los días y que además se disponía a hacer algunas compras. I woke up, went to the gym, got the apartment ready. I'm going to buy some clean stuff now. I fixed my hair, my nails, and I'm just heading back. How are you? I miss you too. Bye. Me levanté, fui al gimnasio, preparé el apartamento. Voy a comprar algunas cosas de limpieza ahora. Me arreglé el pelo, las uñas y estoy de regreso. ¿Cómo estás? Yo también te extraño. Adiós. En un segundo mensaje de voz, también mencionó que el día anterior había visto un inmueble que le había encantado y esperaba poder concretar la negociación. Luego dijo que ese día vería otra propiedad. Contó que todo marchaba bien y por último contó sobre su viaje con Sana, añadiendo que estaba muy emocionada. It will be mine. I don't know. I'm on my way to see another one, and everything great with. Será mío. No sé. Ahora estoy de camino a ver otro. Y todo genial con. Dos comunicaciones dejaban en claro que para Ana todo marchaba de maravilla. Además, en la noche de ese mismo viernes estuvo en contacto con sus familiares a través de algunos mensajes de texto. Al día siguiente, el sábado 3 de febrero, sus amigas recibieron un mensaje que estaba escrito tanto en español como en inglés, en el cual les contaba que había conocido a un hombre maravilloso y que en esos momentos estaban emprendiendo un viaje juntos a la casa de verano de él, que estaba ubicada a más o menos 2 horas de Madrid. Supuestamente, Ana también comentó que en ese lugar apenas tendría cobertura telefónica. Ana también narró que este sujeto se le había acercado en la calle el día anterior después de una sesión de terapia y que de inmediato había surgido una conexión increíble entre ambos. Pero pese a que parecía una noticia estupenda, lejos de alegrarse por su amiga, Sana enseguida tuvo un mal presentimiento. Por esa razón le pidió que se cuidara a Ana. Ana luego no le dio más detalles y Sana se quedó pensando en la situación. Estaba completamente segura de que su amiga nunca tomaba decisiones tan apresuradas y livianas. Mucho más, como en este caso, si implicaban involucrarse con un desconocido. Luego, cuando volvió a leer los mensajes, tuvo la impresión de que aquella persona que había escrito no era Ana.
ya que no tenía su forma de redactar. De cualquier modo, con el correr del día y con sus propias obligaciones, ella se vio distraída del asunto. El domingo, en tanto, se ocupó para preparar todo para el viaje. Pero llegado el lunes 5 de febrero, esperó y esperó a Ana en la estación del tren y ella nunca llegó. Para colmo, sus intentos por comunicarse con ella fueron en vano. Angustiada, ese mismo día denunció ante las autoridades la desaparición de su amiga. Como resultado, en el sitio web del Centro Nacional de Personas Desaparecidas de España se publicó el reporte de Ana junto a su foto. Se dio una descripción de ella y la imagen fue distribuida y pegada en todas las calles de Madrid, al igual que fue difundida en las redes sociales con la esperanza de que la mujer pronto fuera ubicada. Inmediatamente después de esto, Sana le informó la situación a Juan. Luego, tras comunicarse con David y pedirle que viajara a España para ayudar a buscar a Ana, este aceptó. Sin embargo, algo después, cuando volvió a hablar con él, David le dijo que se había ido de Florida a Serbia. Juan también intentó contactar al hombre y él le informó que estaba en su país natal. Al difundirse la noticia de la desaparición, varios medios de comunicación estadounidenses intentaron obtener alguna respuesta de David, pero no tuvieron éxito. Como resultado, los periodistas de investigación fueron hasta el domicilio de la pareja, una hermosa casa valorada en casi $1 millón, que contaba con 5 habitaciones y una piscina. El automóvil de Ana Mercedes-Benz descapotable se encontraba estacionado en la entrada junto a otros vehículos. Afuera del lugar se amontonaban paquetes y correo, dando a entender que hacía mucho tiempo nadie estaba en este sitio. Al entrevistar a los vecinos, estos describieron a la pareja como juguetona y cariñosa y dijeron que parecían muy felices. No obstante, uno de ellos mencionó que David siempre le había dado la impresión de ser un hombre ostentoso e incluso un poco arrogante, a diferencia de su esposa, a quien definió como una mujer muy dulce. Mientras todo esto pasaba en Estados Unidos, en suelo español, la investigación estaba en marcha. La policía se puso en contacto con varias personas con las cuales Ana había estado hablando por la aplicación de citas, pero pronto quedó claro que ninguna de estas personas tenía pistas sobre ella. Mientras tanto, la madre de la mujer estaba completamente destrozada, sobre todo porque tanto ella como Juan creían imposible que Ana se hubiese marchado por voluntad propia. Con esa idea en mente, sus sospechas evidentemente se dirigieron a David, de quien además no habían sabido nada, ni siquiera por la desesperante situación que atravesaban. Entretanto, el siguiente paso de los investigadores consistió en entrevistar a los vecinos de Ana. Fue entonces que una mujer mencionó que en la madrugada del 3 de febrero había visto la luz encendida en el apartamento que la mujer alquilaba. Además, mencionó que ese mismo fin de semana alguien intentó robar en el edificio, aunque ningún vecino presentó una denuncia formal por el hecho. Por último, esta vecina señaló que las cámaras de seguridad del lugar, incluyendo las del ascensor y las del portón eléctrico, habían sido tapadas con pintura. Un dato que de inmediato le hizo pensar a los agentes que la obtención de imágenes podría dificultarse. Siguiendo con la investigación y después de obtener una orden judicial, los agentes de policía entraron al apartamento de Ana y descubrieron que faltaba su teléfono, su computadora portátil y algunos otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, lo verdaderamente impactante en torno al caso surgió cuando finalmente las autoridades pudieron revisar las cámaras de seguridad del edificio donde estaba viviendo la mujer. El primer video había sido grabado durante las primeras horas de la tarde del 2 de febrero y mostraba a Ana entrando al lugar. Era, al menos hasta ese momento, la última imagen que se tenía de ella. Otro video capturado alrededor de las 9 de la noche del mismo viernes mostraba a un hombre con un casco de motocicleta, chaleco reflectante y ropa de color negro acercarse a una de las cámaras del edificio. A continuación, este hombre procedió a rociar el lente de la cámara con pintura en aerosol, confirmando así lo que había dicho la vecina. Pero como al parecer no calculó bien, dejó descubierta una pequeña parte del lente, lo que permitió captar cómo colocaba cinta adhesiva en la puerta de la entrada del edificio. Esto para evitar que se cerrara.
Una hora después, la misma persona fue captada saliendo del ascensor, llevando lo que parecía ser una maleta. Aunque los investigadores no tenían certeza de qué había ocurrido durante el lapso que el hombre había estado dentro del edificio, las alarmas evidentemente se encendieron enseguida, porque en primer lugar, características físicas de esta persona parecían coincidir con las de David. Y luego, pero no menos importante, estaba el detalle de la maleta, que de inmediato les hizo presumir lo peor. Considerando la altura y la contextura de Ana, no parecía descabellado creer que su cuerpo pudiese entrar en ese lugar. Con la primera pista clave en el expediente del caso, la policía no tardó en dar con una nueva grabación, y esta terminó por confirmar sus peores sospechas. Se trataba de David en una tienda de Madrid comprando una lata de pintura en aerosol y 2 rollos de cinta adhesiva. El hombre llevaba una chaqueta y una bufanda de color negro. Las imágenes en cuestión habían sido captadas ese mismo viernes 2 de febrero de 2024, pero unas horas antes de las del edificio de Ana. La suma de estos elementos llevó a los investigadores a fijar el 2 de febrero de 2024 como la fecha oficial de la desaparición de Ana. En lo sucesivo, la policía le pidió a autoridades de otros países información que pudiese ser relevante para el caso. Además de eso, el FBI se sumó a las investigaciones. Pronto, las pesquisas revelaron que el 3 de febrero, un día después de que se captaran las imágenes, David le había escrito a una joven de nacionalidad colombiana que había conocido en octubre de 2023 a través de una aplicación de citas. Ambos llevaban meses sin comunicarse y él le pidió un favor especial: traducir un mensaje en lo que él pidió fuese un perfecto colombiano. Según le contó, uno de los amigos estaba escribiendo un guión con un personaje de ese país, así que él buscaba que sonara auténtico. La chica le envió el mensaje de texto después de su solicitud y luego él le pidió que escribiera otro mensaje más. Al final, David quedó satisfecho con las traducciones. Después de esta peculiar charla, la chica le contó a su mamá sobre lo que había sucedido. Esta mujer tuvo la curiosidad de saber más detalles sobre este sujeto y decidió buscar su apellido en Internet. Allí se llevó la sorpresa de su vida. La esposa de este hombre estaba desaparecida en Madrid, así que decidió alertar a su hija. Ella se puso a revisar más noticias e indagando se dio cuenta que en una de ellas aparecía el mensaje que ella le había traducido. Esto fue suficiente para dar aviso a las autoridades y gracias a esto el FBI concluyó de manera preliminar que los mensajes recibidos por las amigas de Ana horas después de la última vez que se le vio evidentemente habían sido enviados por David. Pero esto no fue todo, pues a medida que se adentraba más y más en las pesquisas, las autoridades descubrieron llamadas en las que presuntamente David buscó cancelar pólizas y abrir una cuenta bancaria, todo haciéndose pasar por Ana. El panorama era muy sombrío y el FBI se vio en la obligación de comunicarle a la familia de la mujer que probablemente ella estaba sin vida. Las semanas fueron pasando y el 4 de mayo de 2024, David fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami y quedó bajo custodia federal por la implicación en la desaparición de su esposa. El operativo se llevó a cabo sin incidentes y rápidamente, como podemos intuir, ocupó los titulares de la prensa, tanto local como internacional. Ese mismo día, la familia de Ana ofreció una emotiva rueda de prensa pidiendo ayuda para obtener información sobre el paradero de la mujer. Mientras tanto, el proceso judicial seguía y el 28 de mayo, David fue acusado formalmente del delito de secuestro. Según la fiscalía, él había tomado un vuelo hacia Turquía y luego había arribado a Serbia. Una vez allí, se estimaba más o menos que el 30 de enero salió del país, específicamente desde Belgrade, a bordo de un vehículo que había alquilado. Después de recorrer muchos kilómetros, llegó a Madrid para retener a Ana en contra de su voluntad. Mientras tanto, los abogados de David calificaron las pruebas aportadas como circunstanciales. Él, por su parte, se declaró no culpable e incluso negó haber estado en los lugares que los investigadores habían revelado. Aún así, quedó en prisión provisional sin fianza al tiempo que su juicio se fijó para el 21 de octubre. Se dio la noticia también de que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.
Sin embargo, esta historia estaba lejos de terminar, ya que para los fiscales estadounidenses era fundamental encontrar el cuerpo de Ana, pues era la única manera de poder enjuiciar a David por el delito de asesinato. Valga aclarar que en el sistema judicial de Estados Unidos, si una persona es juzgada y absuelta de un delito, el caso no puede reabrirse, incluso si posteriormente se encuentran nuevas pruebas, como en este caso, por ejemplo, restos humanos. De allí que las autoridades prefiriesen procesarlo inicialmente por un cargo menor, a manera de poder mantener abierta la posibilidad de un nuevo juicio si se encontraba el cuerpo de Ana o nuevas pistas que les pudieran ayudar. Y mientras las autoridades estadounidenses trabajaban para llevar a David tras las rejas en España, los agentes de policía trabajaban a contrarreloj para localizar los restos de Ana. A estas labores se unieron 7 agentes del FBI, quienes arribaron al país con su propio equipo técnico. Esto para tener una mejor localización de torres de datos y cobertura móvil. Aunque se tenían muchas esperanzas, en la primera búsqueda no se obtuvieron resultados y a raíz de ello se procedió a solicitar la colaboración de distintas fuerzas de seguridad en los países que David había atravesado. Por su parte, el juzgado madrileño, a cargo de la investigación, solicitó a la Fiscalía de Serbia acceder a la información digital del vehículo que David había alquilado. La idea era de que varios investigadores de la policía se desplazaran hasta este país para poder extraer los datos almacenados en el dispositivo que registra todos los parámetros del automóvil. Por su parte, la policía serbia también estaba trabajando en el caso e interrogó al dueño de la empresa de alquiler de vehículos. Este declaró que, en efecto, David había alquilado un automóvil de color azul el día 30 de enero y lo había devuelto el 15 de marzo, más de un mes después de la última vez que se vio a Ana. Este había recorrido un total de 7,000 kilómetros. Cuando lo entregó, esta persona constató que el vehículo tenía un arañazo en el costado y que además le faltaban las calcomanías que lo identificaban como un vehículo de alquiler. También los marcos de ambas matrículas habían sido reemplazados. Además, dijo a los agentes que el vehículo había sido lavado adecuadamente después de ser devuelto, como marcaba la política de su empresa. Después de recibir esta información, la policía española concluyó que los kilómetros realizados eran compatibles con un viaje ida y vuelta desde Belgrade hasta Madrid y que David había usado 2 placas sustraídas, una de Serbia y una de España para poder pasar desapercibido. Los agentes monitorizaron la trayectoria del vehículo que había cruzado hasta 6 países: España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Serbia. En concreto, los agentes estudiaron las paradas prolongadas que había hecho David en el camino, pero tras extensas jornadas de labores sin resultados fructíferos, la búsqueda de Ana se suspendió. Aún así, el 14 de noviembre de 2024, un jurado de Miami acusó a David, entonces de 36 años, de los cargos de secuestro con resultado de muerte, violencia doméstica con resultado de muerte y homicidio en el extranjero de una ciudadana estadounidense. Según la nueva acusación, David había viajado hasta España con la intención deliberada y premeditada de herir, hostigar y eliminar a Ana. Con estos nuevos cargos, de ser declarado culpable, él podría enfrentar una cadena perpetua o una pena capital. Mientras tanto, la abogada defensora de David habló ante importantes medios de comunicación y desestimó la nueva acusación. Ella la describió como un intento desesperado del gobierno por arremeter contra cualquiera, incluso aunque no hubiese evidencia suficiente para hacerlo. En la audiencia de lectura de cargos que se dio unas semanas después, David se volvió a declarar inocente y se esperaba que el juicio en su contra comenzara en alguna fecha de 2025. Sin embargo, el lunes 28 de abril de 2025, el cuerpo de David fue hallado en la celda de la cárcel donde estaba esperando su juicio. La Oficina Federal de Prisiones informó que aunque los empleados y el personal médico de emergencia intentaron salvarle la vida, no hubo nada que hacer. Las circunstancias sugerían que él mismo se había quitado la vida. Según la abogada de él, la última vez que tuvo contacto con él había sido el día anterior, después de una audiencia que se había celebrado el viernes 25 de abril. Según ella, David se había mostrado agradecido y educado tal y como era su costumbre.
El inesperado final le agregó una capa nueva a este caso, especialmente al considerar que tanto las autoridades como la familia de Ana querían aclarar el paradero de la mujer, cuyo cuerpo, al menos hasta el momento en que realizamos la investigación para este programa, mayo de 2025, aún no ha sido encontrado. Precisamente a través de un comunicado, la familia expresó que si bien con este desenlace se cerraba un capítulo doloroso en sus vidas, también les resultaba imposible no lamentar el hecho de que tal vez ya no habría posibilidad de saber dónde estaba el cuerpo de Ana. Mientras tanto, destacaron que seguían comprometidos con la búsqueda de la verdad y la justicia para la mujer. Ahora tenemos una visión completa del caso de Ana María Henao. Esto no es solo una desaparición o un asesinato, sino una tragedia de justicia incumplida. Es doloroso tener que terminar una historia con tantas preguntas sin respuesta. El hecho de que David Gnesevich se haya quitado la vida en prisión no proporciona el cierre que la familia de Ana buscaba. Es simplemente un acto de cobardía que frustra la única oportunidad de revelar la verdad sobre el lugar de descanso final de ella. El perpetrador escapó del castigo legal, pero lo más cruel es que privó a la familia de la víctima de la posibilidad de consuelo final. La familia de Ana sigue comprometida con la búsqueda de sus restos, a pesar de todos los obstáculos. Su llamado no es solo por justicia, sino también un anhelo de poner fin al dolor persistente para que Ana pueda descansar en paz. Esperamos que, de alguna manera, la verdad finalmente salga a la luz. En medio de un barrio tranquilo de Ohio, donde la gente todavía está acostumbrada a despertarse con el olor del café de la mañana y el sonido de los coches entrando en las calles pequeñas, una escena desgarradora rompió aquella calma. Una madre soltera de 29 años fue encontrada inmóvil dentro de su SUV justo delante del garaje de su casa. No faltaba dinero. No había cristales rotos, no había señales de resistencia. Solo 2 frías heridas de bala en la cabeza y unas extrañas manchas de barro rozando la valla blanca de al lado. Unos días después, entre la luz parpadeante de las velas amarillas de una vigilia abarrotada de gente, un compañero de trabajo suyo se quedó en silencio frente a la foto de Morgan. Con los ojos enrojecidos, escribió un largo estado lleno de dolor, con el hashtag Justice4, y contó que ella había cambiado su vida de una forma que él nunca podría olvidar. Para muchos, aquello era la imagen de un amigo destrozado, pero para los investigadores, personas que ya habían visto cientos de casos, unos ojos demasiado húmedos, unas manos demasiado temblorosas y unas palabras extrañamente fervorosas les hicieron dudar. Porque al mismo tiempo que se acumulaban mensajes de duelo en las redes sociales, empezaron a surgir en silencio pistas procedentes de cosas aparentemente inertes. Un teléfono empapado por la lluvia que aún seguía funcionando, un recorrido de GPS que registraba un viaje misterioso en la noche y las veces que cierto hombre insistió en lavar a fondo las ruedas del coche bajo un aguacero torrencial, una y otra vez, como si quisiera borrar algún rastro. Poco a poco todo empezó a apuntar en una dirección muy distinta a la imagen del compañero de trabajo apenado al que muchos daban palmaditas en el hombro durante la vigilia. En el año 2020, Morgan vivía en Plain Township, en el condado de Stark, en el estado de Ohio, junto a su novio y su hija de 9 años, a quien siempre consideraba la prioridad número 1 de su vida. Era gerente de operaciones en FedEx, trabajadora, paciente y respetada por quienes la rodeaban. Sin embargo, en la madrugada del día 28 de octubre de aquel año, su vida terminó en el propio garaje de la pequeña casa que había ahorrado para criar a su hija. Cuando su novio la encontró, la puerta del coche estaba abierta. Morgan estaba medio dentro y medio fuera del SUV, con la cabeza llena de sangre y sin pulso. Él llamó al 911 presa del pánico. Estaba lloviendo. Una lluvia lo bastante fuerte como para borrar huellas, difuminar marcas de neumáticos y hacer que cualquier prueba desapareciera fácilmente. Y así fue. El agresor no se llevó nada del coche. El bolso seguía intacto. El dinero en efectivo seguía allí.
todo estaba ordenado de forma extrañamente pulcra, salvo por un orificio de bala perfectamente marcado en la puerta del asiento del copiloto y las recientes manchas de barro rozando la valla de la casa de al lado. Nadie imaginaba que aquellas pequeñas huellas, el orificio de bala, el teléfono, el GPS, las ruedas lavadas a conciencia bajo la lluvia, iban a destapar una verdad completamente opuesta a las lágrimas que alguien había derramado frente a la multitud. Cuando sacaron el cuerpo de Morgan del coche, la policía descubrió 2 impactos de bala, uno detrás de la oreja izquierda y otro en la parte superior de la cabeza. Parecía que alguien se había acercado a Morgan cuando estaba a punto de subir al coche y le había disparado a corta distancia. En ese momento, los investigadores se enfrentaban a la tarea de descubrir quién era la persona capaz de cometer un acto tan cruel y calculado. En el suelo cerca del vehículo había varios objetos caídos, incluido el teléfono de Morgan. Los teléfonos suelen ser una fuente importante de información en casos como este, por lo que la policía lo incautó como prueba, con la esperanza de que la lluvia no lo hubiera dañado. La madre de Morgan dijo a la policía que había hablado con su hija por teléfono la noche anterior a su muerte. Los detectives preguntaron si Morgan tenía algún enemigo, si la relación con su novio era estable o si había alguien que pudiera haber querido hacerle daño. Su madre explicó que, aunque Morgan y su novio habían tenido problemas en el pasado, últimamente las cosas iban bastante bien. También mencionó que Morgan había tenido problemas con algunos compañeros de trabajo hombres. En casos como este, los investigadores suelen empezar por examinar a las personas más cercanas a la víctima. Por ello, la policía interrogó al novio de Morgan, quien había encontrado el cuerpo y llamado al 911. Él declaró que él y Morgan llevaban viviendo juntos aproximadamente 1 año, aunque no era el padre biológico de la niña. Dijo que la relación entre ellos era buena. También comentó que Morgan tenía que entrar a trabajar a las 2:30 de la madrugada aquel día. Normalmente se despertaba a la 1 de la mañana y salía de casa poco después de las 2. Ese horario le daba el tiempo suficiente para llegar puntual al trabajo. El novio explicó que se despertó a las 6 de la mañana y vio que el coche de Morgan seguía en la entrada, algo que le pareció extraño. Preocupado, salió a revisar y encontró a Morgan inconsciente dentro del vehículo. Llamó inmediatamente al 911. Durante el interrogatorio se mostró profundamente dolido y emocionado. Parecía verdaderamente devastado por la muerte de Morgan y mostró disposición a colaborar. Los investigadores observaron que no parecía ocultar nada. Contó que el día anterior Morgan había llevado a su hija a casa de la abuela, algo que solía hacer cuando trabajaba en turno de noche. Después regresó a casa, cenó y se fue a dormir. Los investigadores prestaron especial atención a un detalle que compartió el novio de Morgan. Dijo que últimamente Morgan había tenido conflictos con algunos compañeros de trabajo, hombres después de que ellos tomaran su teléfono de su escritorio. Cuando ella volvió a la oficina, los encontró revisando sus fotos y datos personales. Furiosa, los confrontó y se produjo una discusión. Al no disponer de muchas pruebas físicas en la escena del crimen, la policía decidió explorar otra vía. Empezaron a buscar vídeos de vigilancia en las casas cercanas. Los agentes fueron puerta por puerta preguntando por cámaras de seguridad. Descubrieron varias cámaras tipo mirilla, que en ese momento parecían ser la mejor esperanza que tenían. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente. Las grabaciones obtenidas no mostraban nada sospechoso. Pero por suerte, el teléfono de Morgan había sobrevivido a la lluvia y seguía funcionando. Al revisar los mensajes, descubrieron que la última persona con la que Morgan había intercambiado mensajes de texto era su novio. Los detectives examinaron los mensajes entre Morgan y su novio y notaron que la relación entre ellos parecía estable. El día 8 de octubre, apenas 20 días antes de su muerte, Morgan le había enviado mensajes contándole el incidente en el trabajo, diciendo que algunos compañeros habían tomado su teléfono y revisado su contenido. Ella creía que habían visto fotos íntimas guardadas en el dispositivo.
Después de leer los mensajes, los investigadores estaban bastante seguros de que el novio de Morgan decía la verdad. Para comprobar la información sobre los problemas en el trabajo, la policía fue a ver al empleador de Morgan. Habían recibido información de 2 fuentes distintas de que ella había tenido conflictos con algunos compañeros. Al hablar con su supervisor, confirmaron que el incidente con el teléfono efectivamente había ocurrido y que implicaba a 3 empleados hombres. Cuando la policía revisó los expedientes de personal de esos trabajadores, descubrió algo muy preocupante. De los 3 señalados, 2 fueron descartados rápidamente como sospechosos, pero el tercero generó una gran inquietud. Ese empleado, Jason McDermott, de 29 años, ya había recibido una advertencia formal por acosar a una compañera de trabajo, conducta que continuó incluso después de que ella le pidiera que se detuviera. Como Morgan solía salir de casa alrededor de las 2 de la madrugada para comenzar su turno a las 2:30, la policía concluyó que el crimen debió de ocurrir en ese intervalo de tiempo, ya que ella nunca llegó a salir de la entrada de su casa. Para determinar los movimientos de Jason McDermott, la policía solicitó las grabaciones de CCTV del lugar de trabajo. El vídeo mostraba que McDermott no llegó hasta las 2:58 de la madrugada de esa noche, casi 30 minutos tarde, y que entró en el edificio por la puerta trasera. Con esa franja horaria, McDermott se convirtió en el principal sospechoso. No se encontraba en el trabajo durante el periodo en el que ocurrió el crimen. Según su supervisor, McDermott se comportó con normalidad tras terminar su turno a las 9:58 de la mañana de ese día. FedEx confirmó que era empleado de la empresa y posteriormente emitió un comunicado de pésame. Queremos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de nuestra compañera Morgan Fox ante esta tragedia. FedEx Ground está cooperando plenamente con la policía en su investigación. Un testigo afirmó que Morgan había puesto fin a una relación con McDermott, lo que lo dejó profundamente afectado. Como respuesta, McDermott le escribió una carta de disculpa y recibió una advertencia informal en el trabajo. Se le advirtió que cualquier nueva conducta inapropiada derivaría en su despido. Mientras tanto, la familia de Morgan vivía en la incertidumbre de no saber quién podría ser el responsable. Su hermana acudió a las redes sociales para pedir que cualquier persona con información se pusiera en contacto con la policía. Puede que alguien estuviera cerca y viera o escuchara algo importante. Cada detalle cuenta. Mientras tanto, la hija de 9 años de Morgan tenía que afrontar la noticia devastadora de la muerte de su madre. Los detectives continuaron investigando a los compañeros de trabajo de Morgan, revisando su teléfono en busca de más mensajes que pudieran indicar que alguien la había malinterpretado o había accedido a sus fotos privadas sin permiso. Durante la búsqueda, encontraron cartas escritas por el propio Jason McDermott. La policía consideró que esa información era muy relevante. Aproximadamente un año antes de la muerte de Morgan, Jason le había llevado el desayuno al trabajo y escribió que siempre estaría allí para ella. Morgan respondió con agradecimiento, diciéndole que valoraba mucho aquel gesto. Los mensajes sugieren que Morgan veía a Jason solo como un amigo, mientras que Jason deseaba una relación más profunda. El día 8 de octubre, Jason y algunos de los compañeros de Morgan revisaron su teléfono, lo que hizo que ella cambiara su actitud hacia él. Después le envió mensajes con un tono duro, expresando su falta de confianza. Al día siguiente, Morgan llamó a Jason para hablar sobre lo sucedido. Aunque él se disculpó, Morgan ya no quería relacionarse con él y se mostró fría. No volvieron a hablar desde el día 24 de octubre, apenas 4 días antes de su muerte. Cuando Jason le envió un mensaje preguntándole qué tal iba todo en Columbus, Morgan se sorprendió. ¿Cómo sabes eso? En ese momento, ella estaba en Columbus con su familia y le extrañó que Jason lo supiera. Él dijo que había sido ella misma quien se lo había contado, pero después de esa llamada, Morgan casi no volvió a interactuar con él. Además, la policía no encontró ningún mensaje en el teléfono de Morgan en el que ella dijera que iba a Columbus. Sospechando que Jason estaba siguiendo a Morgan, la policía lo citó para interrogarlo. Él aceptó responder a todas las preguntas.
Cuando le preguntaron si alguna vez había tenido una relación sentimental con Morgan, lo negó, diciendo que ella solo era una amiga que le gustaba. En un momento dado, admitió que creía tener sentimientos por ella, pero tras reflexionar concluyó que no era amor. La policía le preguntó si conocía a alguien que quisiera hacer daño a Morgan. Él respondió que no conocía a nadie capaz de eso. Cuando le preguntaron directamente, ¿disparaste a Morgan Fox?, lo negó rotundamente. También aceptó que la policía revisara su teléfono. Los agentes esperaban encontrar datos que confirmaran o refutaran su versión. Lo que más les interesaba era la ubicación del teléfono de Jason la noche en que Morgan fue atacada. Si el teléfono demostraba que él estaba cerca de la casa de Morgan, se convertiría en el principal sospechoso. Los datos de localización mostraron que el teléfono de Jason estuvo cerca de su casa desde las 4 de la tarde del día 27 de octubre hasta las 2:48 de la madrugada del día 28 de octubre, cuando salió hacia el trabajo. Eso indicaba que había permanecido en casa durante ese periodo. El laboratorio forense tomó el teléfono de McDermott para extraer todos los datos, incluidos los que habían sido borrados. Mientras esperaban los resultados, la policía recibió una llamada anónima en la que se les decía que debían vigilar a un hombre llamado Mark, otra persona que podría haber tenido algún vínculo con Morgan. La policía citó a Mark para interrogarlo. Él dijo que él y Morgan eran compañeros de trabajo. Al revisar el teléfono de Mark, la policía no encontró nada relacionado con el caso. Tras comprobar su coartada, la policía lo eliminó de la lista de sospechosos. A medida que avanzaba la investigación, todos los sospechosos fueron descartados, excepto el novio de Morgan y su compañero de trabajo Jason McDermott. Sin embargo, McDermott generaba más sospechas, por lo que la policía decidió centrar su atención en él. Lo localizaron en casa de sus padres y lo llevaron de nuevo a declarar. Los agentes observaron que el coche de McDermott acababa de ser lavado y estaba aparcado en el garaje. Esto resultaba extraño, ya que el día anterior había llovido y las carreteras seguían mojadas. Se preguntaron por qué había sentido la necesidad de lavar su coche. Después, alguien informó de que Jason había pasado por una gasolinera y un autolavado tras su turno de trabajo el día 28 de octubre. La policía revisó las grabaciones de seguridad de la gasolinera y vio que, tras salir del trabajo, Jason condujo directamente hasta el autolavado. Pero hubo algo en su comportamiento que resultó llamativo. Después de limpiar minuciosamente los pasos de rueda traseros, decidió volver a limpiar exactamente la misma zona una vez más. Esto hizo que los investigadores sospecharan, sobre todo porque la carretera seguía mojada por la lluvia. Después de salir del autolavado, Jason pasó por delante de la tienda de conveniencia de la gasolinera, pero no entró. En lugar de eso, se detuvo a un lado, salió del coche y examinó cuidadosamente su Ford, dando una vuelta completa alrededor del vehículo. Más tarde, los expertos confirmaron que las huellas de neumáticos encontradas en la escena coincidían con el tipo de ruedas del coche de McDermott, lo que explicaba por qué había limpiado las ruedas con tanto esmero. La policía también habló con personas que lo conocían y todos estaban al tanto del incidente con el teléfono de Morgan. Todos sabían que, después de que Morgan cortara la relación con él, Jason estaba profundamente afectado. Coincidían en que su empeño en intentar recuperarla había cambiado drásticamente su comportamiento. Cuando la policía empezó a seguir los movimientos de McDermott, descubrió que había asistido a una vigilia cerca de la casa de Morgan. Incluso publicó una foto del evento en redes sociales, acompañada de un mensaje muy emotivo y el hashtag #JusticeForMorgan. En la publicación, McDermott escribió: «Ojalá tuviera tiempo para enumerar todas las maneras en que has cambiado mi vida. La lista sería tan larga que nunca llegaríamos al final. Siempre que tenía un mal día sabía que podía acudir a ti como amiga». Continuó: «Es muy extraño no poder hablar contigo. Esto ha dejado un gran vacío en mi corazón, pero sé que siempre estarás velando por nosotros, tu familia, tus amigos y tu hija. Cambiaste nuestras vidas para mejor y nunca te olvidaremos».
Los investigadores lograron recuperar una gran cantidad de datos del teléfono de McDermott, incluidos archivos que él había intentado borrar. El historial de navegación mostraba que visitaba con frecuencia páginas de vídeos para adultos, lo que evidenciaba una fuerte fijación. En sus conversaciones hablaba a menudo de Morgan y compartía muchas fotos de ella. Su teléfono estaba lleno de imágenes de Morgan. Aunque se había puesto en contacto con varias mujeres en redes sociales e incluso había planeado encuentros con algunas de ellas, las pruebas mostraban que, en cierto momento, dejó de interactuar con otras mujeres y se concentró únicamente en Morgan Fox. Seguía de cerca todas las actividades de Morgan. A partir del verano de 2020, McDermott empezó a grabar en secreto a Morgan con su teléfono en el trabajo. Incluso había un vídeo grabado en casa de Morgan, en el que él estaba sentado en la cocina filmándola mientras ella lavaba los platos, sin que ella supiera que estaba siendo grabada. Los vídeos y las fotos mostraban claramente que Morgan no tenía idea de que la estuvieran observando. Jason McDermott estaba claramente obsesionado con Morgan, pero ella se fue distanciando cada vez más de él tras descubrir que había estado mirando las fotos de su móvil. Es posible que McDermott se diera cuenta de que nunca podría tener una relación con ella y decidiera que si él no podía estar con Morgan, nadie más debería estarlo. Aunque la policía ya se hacía una idea de la personalidad de McDermott, aún necesitaban vincularlo de forma directa con la escena del crimen. Una cámara de tráfico les ayudó en eso, captando el Ford de McDermott dirigiéndose hacia la casa de Morgan a la 1:38 de la madrugada. A las 2:17 de la madrugada, McDermott dio la vuelta con el coche y se marchó. Para entonces, Morgan ya estaba muerta. Fue detenido una semana después de la muerte de ella. Cuando registraron su coche, la policía no encontró el arma utilizada en el crimen. Las autoridades creen que McDermott aparcó su coche exactamente en el lugar donde luego se hallaron las huellas de neumáticos. Cuando Morgan se disponía a subir al coche, McDermott esperaba afuera. Cuando ella se sentó en el vehículo, él se acercó y le disparó 2 veces en la cabeza. Luego subió rápidamente a su coche y huyó del lugar. Mientras escapaba, manchó de barro la valla blanca. Dejó el teléfono a propósito en casa y regresó más tarde para recogerlo. Después de disparar a Morgan, McDermott condujo directamente al trabajo. La hermanastra de Morgan, Megan Barrett, dijo que nunca había oído hablar de McDermott hasta que fue arrestado. Las publicaciones de él en redes sociales le parecían estremecedoras. Si de verdad fue la persona que le quitó la vida a Morgan, creo que es alguien muy enfermo. Una persona con un problema muy serio que encuentra placer en el dolor ajeno, dijo ella. Todo empezó en abril de 2021. Durante toda la investigación, McDermott mantuvo su inocencia y nunca subió al estrado a testificar. Su abogado defensor, Graham, argumentó que la investigación estaba mal encaminada desde el principio porque se había centrado en la persona equivocada. Graham dijo al jurado, «Él es un joven que no causa problemas. Trabaja muchas horas, luego vuelve a casa y duerme». Graham explicó que McDermott había encontrado a 2 compañeros de FedEx utilizando el teléfono robado de Fox el día 8 de octubre y admitió haberlo revisado junto con ellos. También había escrito una carta de disculpa a Fox. Graham cuestionó cómo era posible que el novio de Fox, que estaba en la casa cuando ella fue asesinada, no hubiera escuchado 2 disparos efectuados a menos de 10 yardas de distancia. McDermott proporcionó voluntariamente su ADN, su coche, su teléfono y la dirección de la casa de sus padres sin que se lo pidieran. La defensa también señaló que el padre de McDermott poseía varias armas, pero que Jason no tenía acceso a ellas. El juez dictaminó que McDermott era la persona que había acosado a Morgan Fox y que finalmente la había matado. Antes de dictar sentencia, la familia de Morgan expresó sus pensamientos. La persona condenada por este grave delito tendría que pasar el resto de su vida en prisión. Y aunque la jueza Natalie Haupt podía haber permitido la libertad condicional después de 23 años, decidió negar esa opción. Dijo,
Aunque usted no tiene antecedentes penales, creo que existe el riesgo de que vuelva a cometer otro delito y es necesario proteger a la comunidad. FedEx acordó pagar a la familia de Morgan una indemnización total de $4 millones, de los cuales 1.300.000 se destinarían a los abogados. Unos 2 millones se colocarían en un fideicomiso para apoyar el futuro de la hija de Fox. Mientras tanto, 6 miembros de la familia Fox, incluidos sus padres, recibirían alrededor de $650.000. Gracias a este acuerdo, la hija de Fox tendrá la oportunidad de seguir el camino que su madre siempre soñó para ella: continuar con las clases de golf, aspirar a una universidad prestigiosa y algún día ponerse el vestido de novia más hermoso en una ceremonia llena de cariño. Todas aquellas cosas que Morgan había ido ahorrando en silencio, que había construido con paciencia, pero que no llegó a ver. En los documentos judiciales, el abogado de la familia dejó muy claro que ese dinero no era para compensar la pérdida, porque ninguna suma puede sustituir a una madre, sino para garantizar que esa niña no tuviera que sacrificar su futuro por una tragedia que nunca mereció. El caso se cerró, pero las preguntas, el dolor y el vacío que dejó Morgan siguen resonando en la mente de quienes la querían. Aún así, en medio de aquella oscuridad, la justicia encontró su camino. Los datos de GPS que parecían insignificantes, un teléfono empapado por la lluvia, unas manchas de barro en la valla, todo se convirtió en piezas clave para revelar la verdad. Y fue precisamente la perseverancia de los investigadores, personas convencidas de que ningún detalle es demasiado pequeño como para pasarlo por alto, la que llevó al asesino ante la luz de la ley. Gracias por acompañarme en este recorrido por el trágico caso de Morgan Fox. Una historia dolorosa, pero también un recordatorio de que, a veces, son las pruebas más silenciosas las que acaban gritando la verdad con más fuerza.